Bienvenidos una vez más a Todo el Consejo de Dios, un programa que Dios nos permite cada semana tener en el aire y poder estudiar la palabra de Dios, porque la Biblia dice escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella hallaréis la vida, y lo que procuramos precisamente es escudriñar la palabra de Dios. Estamos en Primera de Timoteo, vamos a comenzar con el capítulo 4, pero antes vamos a presentar los contertulios del día de hoy. Eduardo Sarazaga, bienvenido. Gracias, Carlos, por recibirnos. Miguel Díez, bienvenido. Bien hallado. Y Ramón Ubillos, también para ti, te damos la bienvenida. Gracias también. Te pediría, Eduardo, si eres tan amable, si puedes leer 1 Timoteo capítulo 4 del versículo 1 al 8. Al 5. Vamos a comenzar hasta el 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus o a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bien, recordemos el contexto. Una iglesia joven, nueva, en una ciudad complicada como Éfeso, donde comenzaron a haber algunas interpretaciones erróneas y enseñanzas erróneas de la palabra de Dios. Y aquí el apóstol Pablo habla de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Bueno, si me toca a mí, decirlo en una frase, es apartarse de la fe genuina, de la fe revelada. El apóstol había estado enseñando, en el programa anterior lo habíamos visto, cómo había dado como un dogma, ¿no? Como un dogma, y había encuadrado en la figura de Cristo todas las componentes de la verdad, que la iglesia tenía que sostener, que la iglesia tenía que proclamar, que la iglesia tenía que no solo creer, sino también comunicar. Pero dice aquí al principio, el Espíritu dice claramente que en estos tiempos, en estos postreros tiempos, algunos se van a apartar de la fe, van a dejar la verdad de la fe y van a empezar a escuchar otras cosas. Y dice, ¿qué cosas van a escuchar? Espíritus engañadores, espíritus que van a estar trayendo otra enseñanza que aquella que ha traído Jesús, y doctrinas de demonios. Aquí lo llamativo es que muchas veces cuando hablamos de doctrinas, nosotros creemos que siempre las doctrinas son de parte de Dios. No, hay doctrinas también que vienen inspiradas por demonios, y a veces tenemos la idea que los demonios solamente vienen a través de manifestaciones espirituales, diríamos donde la gente se revuelca en el piso o tira espumarajos. O sea, cosas vinculadas con el ocultismo, la brujería y todo eso. Pero hay señores de traje y corbata, no porque yo tenga traje y corbata en este momento, bien presentados, bien hablados, equilibrados, pero pueden estar inspirados y trayendo espíritus y doctrinas que son de demonios. Ramón. Sí, de hecho, una de las grandes preocupaciones que tenían los apóstoles, escritores del Nuevo Testamento, tanto Pablo como Pedro, como Juan, la preocupación de que iba a haber falsas doctrinas después. Pero aquí hace un énfasis especial a los postreros tiempos, que son tiempos de apostasía. Y de hecho, cuando nos hablan de temas escatológicos, nos hablan también de la apostasía. Es decir,
no solamente va a haber alguna desviación de la fe en algún área, porque siempre ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia diferentes movimientos que se han apartado de la fe verdadera. Habla de apostatar de la fe claramente. Y si nos remitimos al texto que está en el capítulo 3, nos encontramos con ese tema. Apostatar de la fe primeramente es quitar a Dios del medio. Hoy en día tenemos iglesias que son humanismo cristiano. Y yo creo que esas son las doctrinas de demonios. El humanismo cristiano introducido en la iglesia, diciendo bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y es algo que va increciendo en la iglesia actual. En los posteriores tiempos eso va creciendo. De tal manera que vamos a ver iglesia apóstata, claramente apóstata. Luego nos habla de algunas condiciones, pero sobre todo nos habla de que algunos van a proclamar esto porque tienen una hipocresía mentirosa en sus corazones. Es decir, que va a haber una estrategia consciente para llevar a la gente fuera de la fe, en algunos que se van a llamar ministros de Jesucristo y van a estar transmitiendo doctrinas falsas. Tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, que la tenemos escrita en el canon bíblico, y tenemos al Espíritu Santo para que podamos vivir dentro de la ortodoxia de la palabra de Dios y luchemos, como nos dicen en algunos otros textos, ardientemente por la fe que una vez nos fue dada. Y la iglesia tiene que ser eso. Hablábamos también el otro día del baluarte y de la columna de la verdad. Y es que la iglesia tiene que ser eso. Y tenemos que estar despiertos para identificar todas estas doctrinas falsas que han venido, vienen y vendrán cada vez con más fuerza, porque el ministerio de la apostasía es una de las marcas de los últimos tiempos. Bueno, está hablando de eso, efectivamente, que en los posteros tiempos. No estaba hablando de aquellos tiempos, porque si no, diría los próximos tiempos o en este tiempo, sino está hablando del final, ¿no? De la etapa final de la iglesia, ¿no? En la cual creemos muchos que hemos entrado hace tiempo, ¿no? Y que estamos muy acercándonos a ese final, ¿no? Y de que algunos apostatarán. ¿Qué significa? Negarán. Estarán en contra, negarán la fe. Y sobre todo, ¿la fe en qué? La fe en Cristo. Primero, en esa divinidad de la que ha advertido anteriormente. Y por eso Jesucristo dice, cuando venga el Hijo del Hombre, en Lucas 18:8, hallará fe en la tierra. Este es el problema. Entonces, muchos apostatarán de la fe en Cristo como Dios. Y simplemente se limitarán a creer que Jesucristo pues, es un Hijo de Dios, es un profeta, o ha sido un profeta, un enviado de Dios, un Mesías como Moisés o como otros. Y eso será parte de la apostasía que aglutina en el sincretismo de la gran ramera religiosa. Y bueno, pues apostatar no solamente de Cristo, de la fe en Cristo como Dios, sino probablemente también del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Y entonces al final, pues llegar a ese sincretismo en el que Dios es uno, que es lo que dicen los judíos, y que es el Padre, pero que no hay más. Si acaso, pero hay muchas clases de apostasías, que es lo que es importante. Por eso habla de distintas doctrinas de demonios. No dice una doctrina de demonios, sino doctrinas. Muchas doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Un nivel ya increíble de apostasía que se va a plantear es la iglesia que da culto a Dios y al diablo. La iglesia del yin-yang. La iglesia de que el bien y el mal son uno. Esa iglesia existe ya. Y que forma lo que une claramente los opuestos. Es la manifestación del dios Jano, como sabéis, que se representa como en la Grecia del Olimpo, se manifestaba con dos caras. Entonces se daba la vuelta a la cabeza y se le veía también otra cara, dos caras, ¿no? Y una cara de beneplácito y una cara de
de juicio. Entonces, depende, y cambiaban, esas caras cambian de expresión. Entonces, a niveles de apostasía, pues hombre, apostatar de la sana doctrina hasta el punto de llegar a la blasfemia. En realidad es convertirse en herejes. Es la herejía. Lo que pasa es que, cuidado, claro, no vamos a dedicarnos a cazar herejes, ni mucho menos, pero existen las herejías y eso es apostatar de la fe verdadera, y escuchando a espíritus engañadores de demonios, pues que pueden en esas doctrinas conjugar la perversión sexual, el adulterio, incluso la poligamia, que va a probarse, que es un tema que está claro, que en este nivel de desarrollo babilónico y de Sodoma y Gomorra, pues la misma manera que se ha llegado a la aceptación del matrimonio homosexual, pues de la misma manera 1.500 millones de musulmanes van a exigir, donde quiera que están, y están por todo el mundo, que se apruebe la poligamia. Y muchos encantados. Y lo más triste es que en esa apostasía, porque eso formará parte de la apostasía, muchos pastores dirán que bueno. Hace poco, cuando hablaba de eso, de que proféticamente eso se va a cumplir, uno contestó, ¡oh, qué bien! ¿Y cuándo será eso? Como diciendo, que es impresionante, ¿no? Cómo le sale la concupiscencia al hombre. Entonces es justificar el pecado. La apostasía es ir en contra de la sana doctrina, la verdadera fe, en los principios dogmáticos. Aquello que es dogma de fe, bien claramente lo han definido las iglesias ortodoxas y la Iglesia católica y las iglesias tradicionales evangélicas y protestantes, lo que son los dogmas de fe, que implican lo inamovible, verdades intocables, ¿no? Que luego, pues, muchas de esas verdades intocables no son verdades, cuando las van añadiendo los hombres. Y doctrinas de demonios, pues de todo tipo. Por ejemplo, pues sabemos que la doctrina que enseña a practicar brujería, a practicar ocultismo, espiritismo, etcétera, y que la practican, curiosamente, muchos que se dicen ministros del Evangelio, que la han practicado muchos sacerdotes, que la practican muchos sacerdotes y jesuitas, etcétera, desde siempre, en ese morbo, en esa búsqueda, en esa curiosidad y en esa investigación. Incluso muchos, pues para conocer a los que hacen vudú, para conocer a los que, pues oye, como un cura que quería conocer a los drogadictos y comenzó a pincharse heroína, pues bueno, pues parece muy buen espíritu, lo cual tiene que ver con lo que has dicho, humanismo cristiano, sin duda. El diablo sabe cómo mezclar el barro con el oro, sabe cómo mezclar el ego y la concupiscencia del hombre, dándole satisfacción, acariciando esa concupiscencia con esas doctrinas demoníacas, carnales y perversas. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. O sea que para llegar a eso hay que tener cauterizada la conciencia. Evidentemente. Pero me gustaría desarrollar y explicar qué es cauterizar. Significa insensibilizar. No, cauterizar es quemar. Quemar y insensibilizar. Claro. En cirugía, cauterizar es cuando se opera un enfermo de cualquier intervención quirúrgica, tiene que cauterizar los vasos sanguíneos para que no se desangren. Entonces se queman y entonces se taponan. Y esos vasos sanguíneos ya no sangran. Y entonces no hay hemorragia. Los nervios. Y entonces puede continuar con la operación. Eso se llama cauterizar con un bisturí eléctrico. Pero claro, la conciencia, cauterizarla es quemarla, es decir, eliminarla, es decir, primero adormecerla y luego puede llegar a matarla. Pues, literalmente la conciencia, que es ese aliento de Dios, que es lo que nos distingue de los animales, es la prueba más irrefutable de que no somos animales, es la conciencia del hombre. Los animales no la tienen. A ver cómo podemos arreglar eso. Pues una vez cauterizada, pues ya da igual que arre, ya da igual 8 que 80. O sea, ya entra en una tiniebla
una oscuridad pues, que le permite tragar carros y carretas, y comulgar con ruedas de molino y con lo que haga falta. Pero hay una... Sí. Sí. Que hay una progresión, ¿no? Está la hipocresía de mentirosos. Hay gente que es muy hábil para mentir, le gusta la mentira, desarrolla la mentira, desarrolla todo el arte de hacer creer lo que ellos quieren que la otra persona pueda aceptar. Bueno, eso va por un lado, pero llega un momento que es necesario, esa persona no puede vivir con la carga que le proporciona a su conciencia. Entonces hay que matar la conciencia para es que la poder hipocresía mata la conciencia. Seguir en el proceso de la mentira, ¿no? Es decir, hay personas que uno se pregunta, no sé si tú te acuerdas, había un famoso criminal, Robledo Puch, ¿no es cierto? Un múltiple asesino. Un múltiple asesino, indudablemente que había obrado distintas causas, no vamos a analizar aquí, pero algo que había neutralizado su conciencia, no era posible. Bueno, él después se convierte, ¿no es cierto? Y se restaura y bueno, ya había hecho tanto mal que muchas personas dicen el perdón no sirve ahora. Yo sentí muchas madres que decían, ¿no? Porque mataba a señoritas sobre todo. Pero hay algo que ocurre en ciertas personas que no le funciona mal la conciencia. Por el exceso de hipocresía, sí. Sí, no, es que la hipocresía mata la conciencia. Una persona que comete un acto reprobable, ¿no? Cuando lo hace por primera vez, y sobre todo si lo hace sin voluntad, es decir, de forma involuntaria, pues eso le produce un dolor. Cuando saca un beneficio de eso y dice, no pasa nada, tal, no sé qué, y sigue practicando, entonces ya es voluntario. Y le puede seguir produciendo cierto dolor, pero ya es voluntario. Sé que lo estoy haciendo mal y que esto no es bueno, pero llega un momento en que la persona necesita justificarse y entonces, ¿qué hace? Cauteriza la conciencia, acalla la conciencia. Aunque hay personas que no lo han conseguido nunca, pero es la tendencia. Es decir, hago callar a ese que me está molestando en disfrutar de lo que estoy haciendo. Y claro, cuando uno empieza ahí, y ese es el proceso, ¿no? Y cuando alguien tiene, lo que decía Miguel, la conciencia cauterizada, no, es que justifica su pecado. Dice, no, ¿cómo me dices que esto está mal? Lo que está mal es no aprovecharse de esta circunstancia, y defienden su situación ya de forma sincera, porque creen que lo que están haciendo es un derecho que tienen sobre los demás o en hacer aquello. Claro, eso es una conciencia ya muerta. Pero lo que es terrible es que esos sean los que una vez tuvieron una conciencia limpia delante de Dios. Eso es lo que es realmente terrible. Bueno, pero a su vez, si me permites agregar, hay personas que en ese proceso, para justificar, empiezan a tomar argumentos bíblicos. Claro. Y allí surgen las doctrinas. A retorcer la verdad. Claro. Y eso es la parte más perversa, porque diríamos, si yo tengo una mal actuar y bueno, lo reconozco, o digo, bueno, no puedo con esto, basta, o hasta aquí llegué, bueno, está mal, pero no es que justifica nada, pero por lo menos es más honesto, ¿no? Pero hay gente que toma, por ejemplo, yo he escuchado estudios, pero dados por señores profesores, sobre la homosexualidad en la Biblia y cómo la Biblia enseña homosexualidad y cómo hay personajes que practicaron homosexualidad en la Biblia. ¿Ustedes sabían eso? Yo no lo sabía, si quiere después se los digo, pero es la mente perversa del hombre, porque no dice la Biblia que Noemí y Ruth tuvieron relaciones sexuales. Es el perverso que ve eso. No dice que el centurión y el joven
que llevó a curar a Jesús eran amantes. No lo Y dice, que pero Jonathan y David... y que Jonathan y David eran amantes. No lo dice en ninguna parte. Pero la mente perversa hace que se desarrollen aún doctrinas de cosas que no existen. No, y luego para justificarme yo, creo una doctrina en la que tengo cabida, en la que mi pecado tiene cabida. Y entonces ya no es pecado, porque he encontrado la estrategia o el argumento para, como escape, para que mi pecado sea aceptable delante de Dios. Pero nosotros con argumentos no le vamos a cambiar a Dios. Rebuscando y retorciendo la palabra de Dios, no vamos a ir delante del juicio a decirle, Dios, estás equivocado. ¿Quién tendrá la osadía? Pero habrá quien vaya a decirle, Dios, tú te equivocaste, es más, nos engañaste con la doctrina de la santificación, de que buscabas gente que anduviera en santidad. Eso es falso. La verdad es esta. Y le van a enseñar a Dios lo que es la verdad. Porque van a estar convencidos que lo que hacen es lo correcto. O por lo menos enseñan a otros. Y luego los discípulos de aquellos ya lo toman como algo, como dogma, ¿no? Como estabas diciendo antes. No, esto es así. ¿Y cómo que es así? ¿Cómo que es así? Has sido engañado. Y hay engaño, y bueno, lo que hablábamos sobre todo, en estos tiempos se va a manifestar claramente el engaño doctrinal, y por eso yo apelo, ¿no?, a la guía del Espíritu Santo en cada creyente, para que cuando recibimos tanta información ahora con el Internet y con tantos medios de comunicación que nos bombardean, que podamos tener despierto el Espíritu Santo que nos haga de puerta para evitar que todas estas mentiras sean de uso común dentro de la Iglesia, y podamos incluso denunciar todas estas mentiras doctrinales que están queriendo introducir. Hay personas que están diciendo, no, mira, es que esto es así y esto va a seguir así. Y si no queréis, al final los vamos a perseguir. Es decir, va a haber persecución para aquel que va a pelear por la verdad. En esta tierra va a haber persecución contra los cristianos que quieren mantenerse fieles a la verdad de la palabra de Dios. Y dices, si no aceptas la apostasía, vas a tener problemas. Y en algunos países, bueno, finalmente en todos, te van a ilegalizar y te van a perseguir. Y como dice en Apocalipsis, te van a meter preso por tu fe. Y ahí es donde, sinceramente, eso va a ser una prueba de limpieza dentro de la Iglesia también, porque el hipócrita que está viviendo en dos caminos va a tener que elegir. La hipocresía, por causa de la hipocresía de mentirosos, ¿no? Engañadores, que, claro, son hipócritas en cuanto a que no han sido hacedores de lo que han predicado. Pues después esta hipocresía pues cauteriza la conciencia y luego ya pues a tragar con novedades que satisfacen las metas humanistas religiosas y las ambiciones de poder religioso, poder económico, incluso poder político. Y por eso menciona, prohibirán casarse. ¿Por qué se prohibió casarse? De lo cual está hablando, fíjate tú, Pablo, antes de que surgiera la Iglesia Católica, ya está advirtiendo la apostasía de la Iglesia Católica. Yo no sé qué hace con esto un obispo, un cardenal, cuando investiga la palabra, de esta palabra. Porque no, de ninguna manera los fundadores de la Iglesia, los apóstoles, tenían prohibición de casarse, tenían sus mujeres algunos. Y no es más, Pablo tenían necesidad de estar casados. Y encima, no, pero Pablo, que se hizo celibato, probablemente porque su mujer lo rechazó, recibiendo la misma moneda con la que él pagó. La familia toda entera, suya y la de su mujer, pues lo rechazaría como él
pues perseguía a muerte a los judíos que seguían a Jesús, pues Dios permitió ese quebrantamiento, probablemente que cosechara eso, pero además para que así pudiera quedar liberado para el ministerio tan impresionante que Dios le llamó, escogido especial, ¿no? Y entonces, no, de ninguna manera. Si vamos a los, ¿cómo se dice?, a los concilios vaticanos que hablan de la prohibición de casarse, fue mucho después de Pablo. Y qué terrible. ¿Por qué esa prohibición? Una vez que tiene la conciencia cauterizada, pues que hay que buscar, especular, hay que manejar la Iglesia, hay que manejar las circunstancias para conseguir el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo y conseguir los mayores resultados. Primero, al que le prohíben casarse, tiene dedicación exclusiva. Pablo lo sugiere. Si fuera por mí, el quedarse soltero es mejor, porque el soltero puede servir mejor a Dios que el casado. Lo dice, lo sugiere, pero no lo establece como una norma prohibitiva. Pero, tomando nota de esa sugerencia de Pablo, pues dice que, claro, es verdad, dedicación exclusiva. El que se casa no tiene que preocuparse ni por mujer, ni por hijos, ni por nada. El celibato está consagrado para la obra por completo. Segundo, el gasto que me va a costar un soldado celibato, que va a costar a la estructura un celibato, a uno que tenga mujer e hijos, pues la diferencia es brutal. La herencia, luego. Y luego, tercero, la herencia. El celibato se muere y no deja nada a la mujer y a los hijos. Ahí lo deja a la iglesia, No, yo creo que lo más importante, porque normalmente, ¿qué va a tener un cura si a lo largo de toda su vida? Puede ser, porque no gasta nada, igual va ahorrando y ahorrando, pero lo normal es que se supone que lo diera en vida. Pero el ahorro, ¿tú te imaginas 40 años de ministerio? Siendo celibato, el ahorro del gasto para la Iglesia. Y después no solamente es eso, y la dedicación, el esfuerzo, más horas, más todo. Y también la entrega y el testimonio para que otros hagan lo mismo, ¿no? Yo creo que aquí hay una especulación, y encaja con la Iglesia Católica. Prohibirán casarse. Porque yo no sé en ninguna otra iglesia, los ortodoxos yo creo que también igual. La iglesia ortodoxa que salió de Roma también debe prohibir tuvo los un tiempo, ortodoxos. Tuvo un tiempo y después cambió. Y luego cambió. Pero prohibirán casarse, la Iglesia Católica, que es la que hoy todavía en este siglo parece mentira, tiene que tener la conciencia muy cauterizada para mantener ese dogma o esa prohibición de que los sacerdotes se casen. Sobre todo con todos los escándalos de homosexualidad, de pederastia y de inmundicia. Porque claro, exigir obligatoriamente el don del celibato al que no lo tiene, a ver cómo se arregla eso. Es un don de Dios, el don del celibato. Dios puede conceder ese don, que yo creo que es muy escaso, que pocos. Es que dice que esta es una de las fuentes del problema de justamente de la pederastia. Claro, por supuesto, y sobre todo de la homosexualidad o de la fornicación en cualquier caso. Y bueno, pues cuántos sacerdotes han dejado embarazadas a mujeres de las iglesias también, que es que son muchas áreas, ¿no? Y a monjas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando predicaba, cada año iba a predicar a una plaza de Quito. En un lado de la plaza estaba el convento de monjas y en el otro el convento de curas. Cuando hicieron obras generales y fue a predicar un año, no pudimos hacer campaña allí porque habían hecho obras públicas en la plaza. Al hacer las obras públicas y levantar la plaza, encontraron, no sé, montones y montones de esqueletos de bebés. Pues había túneles que pasaban de un convento a otro. Y los abortos, o sea, las monjas abortaban. Sí, bueno, o cuando nacieran. O cuando nacieran los mataban. Los mataban o lo que sea. Esto es terrible, pero esto fue un escándalo que se produjo en Ecuador. Pero bueno, es que esto es el problema, porque ¿cómo puedes exigir a uno que se mortifique y se mortifique en obligarle a que tenga un don, si no se lo ha dado Dios? Entonces, pero vemos que es una dictadura religiosa. ¿Y cuál es la peor de las dictaduras de la historia? La religiosa. Las peores dictaduras de la historia son las de las religiones.
ahí tenemos la dictadura islámica que, vamos, arrasa ya a niveles insospechados, ¿no? Haciendo que la mujer valga menos que una cabra. Y bueno, pues, y esto, pues, claro, muchos dirán, ¿cómo puede ser esto? Pues la realidad, ¿no? Y en el nombre de Dios, encima, tienen cauterizadas la conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con la acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí vemos también que los mismos cristianos judaizantes caen en eso. Pero también la Iglesia Católica cayó en eso. Y no había manera de comer carne los viernes, y luego había la bula, el que pagaba bula, ese podía comer carne, y bueno, una cantidad de engaños y de triquiñuelas y de trucos para sacar dinero y para manipular, prohibiendo comer carne el viernes. Esto es terrible, ¿eh? Y eso durante siglos. Ahora, el que pagaba bula, ese podía comer carne. Pero luego lo más terrible son los judaizantes, que esos sí que crean la conciencia culpable cuando alguien come come cerdo o come cualquier animal que no esté, o come marisco, o come yo qué sé qué. Entonces el apóstol también enfrenta eso, diciendo que sí, desmitifica, y es quizá por evitar un conflicto en la Iglesia, porque tenemos textos en el Antiguo Testamento que reducen el uso de alimentos y que, por otro lado, tienen su sabiduría. Hay animales que son más dañinos cuando se come su carne que otros. Y eso estaba llevado en el judaísmo a niveles de muerte incluso, ¿no? De comer carnes que no debían de comerse, de ser expulsados o de muerte, ¿no? Y claro, Pablo ya había vivido la experiencia de los judaizantes, el retroceso de las iglesias en Galacia, y dice, mira, viene a desmitificar el tema de la alimentación, ¿no? Porque dice, mira, dejamos las cosas claras, todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Es así. Pero sigue siendo sabio el no comer mucho marisco, porque es un animal que contamina, es decir, tiene unos productos que contaminan más al que los come que otros alimentos que son más limpios. Es decir, es un alimento, ¿no? Y cuando alguien lee en la Biblia esos alimentos, los puede guardarlos por sabiduría física, pero no por un tema espiritual ni religioso, ¿no? Eso es lo que nos viene a decir. No, mira, vamos a poner las cosas en su sitio. Hay aspectos de la alimentación que es bueno, que hay una sabiduría en la palabra de Dios y que está ahí, pero pasar al otro extremo es algo que Dios ya ha dicho que no es así, ¿no? Y desmitifica, y vamos, hay más textos que hablan de esto mismo para dejar claro, ¿no? Que dices, mira, si se come con acción de gracias los alimentos, no tenemos ningún conflicto. Pablo mismo decía que el conflicto que podía tener era cuando alguien le decía que el alimento había sido sacrificado a ídolos, ¿no? Pero tú no preguntes, porque sí, pero si alguien te dice, entonces abstente, no porque el alimento sea malo en sí mismo, sino por aquel que te lo dijo, ¿no? Para que no el débil en la fe no piense que se puede comer lo sacrificado a los ídolos, es decir, como sacrificado a los ídolos. Y dice, el problema no está en lo que comes, sino en el hecho del sacrificio a los ídolos, ¿no? Y nos deja bien claro que todo lo que viene de Dios, bueno, a Pedro le dijo el Señor, ¿no? Lo que yo santifico, ¿quién eres tú para llamarlo inmundo? ¿No? Si yo lo limpio, si yo lo santifico, y nos da esa opción de dar gracias y orar por los alimentos, ofrecérselos a Dios para comer después de ellos, y nos dice que por la palabra y por la oración es santificado ese alimento, ¿no? Así que es otro de los aspectos que dices, no, mira,
nos deja bien claro el apóstol que eso no es así. Bueno, abstenerse del alimento por razones de una provisión de la doctrina, ¿no? Y no por dieta, o no por, a lo mejor por exceso, porque yo creo que esto es otro tema que abriríamos aquí, ¿no? La gula es un pecado, sí. No, por voluntad propia, pero lo que pasa es que el problema es cuando la insensatez de los Gálatas, lo has dicho bien claro, que fue un retroceso tremendo de volver a la letra que mata, que obliga, que esclaviza, claro, y que tiraniza, ¿no? Entonces, y que condena además, y que condena. Claramente, en el primer concilio de la Iglesia primitiva, que precisamente estuvo en peligro de producirse una división, por culpa de los judaizantes, que querían obligar que los gentiles, que aceptaban a Jesucristo, pues que estos gentiles se abstuvieran de comer cerdo, de comer tal, de comer cual, y que se circuncidaran obligatoriamente, es decir, que tenían que judaizarse para formar parte del cuerpo de Cristo de la Iglesia. Entonces, pues Pablo ahí lidera una batalla antidivisión, anti-anatema y anti-apostasía de la gracia. Es que esto es el tema. Y luego, pues a los Gálatas que caen en ese retroceso de volver a la letra religiosa y de volver a las prohibiciones para intentar justificarse, para intentar salvarse, para intentar ser buenos por sí mismos, cumpliendo leyes, pues resulta que leyes que no son indispensables. Además, pues llegan a la conclusión, bueno, a los Gálatas les dice Gálatas insensatos. Nada menos, les llama insensatos, habiendo empezado por la gracia, por el Espíritu la acabáis en la carne. Pero en el concilio, ¿qué conclusión sacan? Lo único que se les exija a los gentiles que aceptan a Jesucristo es que se abstengan de fornicación, de ahogado y de sangre. Es decir, comer animales ahogados, pues eso realmente es dañino. ¿Por qué? Porque el ahogado guarda toda la sangre en el cuerpo. Y entonces esa sangre se corrompe rápidamente y produce un daño grave en el organismo y de todo. Porque la sangre es la que porta todos los detritus del cuerpo, la que limpia el cuerpo y la que y en la sangre está la vida. Por respeto al ser que se sacrifica para comerlo, hay que verter su sangre. Eso tiene muchas explicaciones. Lo segundo es porque la sangre, vuelvo a decir, la sangre pues, lleva todas las contaminaciones biológicas del cuerpo hasta que es depurada por los riñones y por el hígado. Entonces, abstenerse de ahogado y de sangre, pero no de ninguna manera, de todo podéis comer. Y vuelve a decirlo Pablo en otros versículos, como diciendo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces, yo no me dejo dominar por ninguna cosa. O sea, que cuidado. A mí, si tú te dejas dominar por el marisco, pues acabas teniendo un ácido úrico que vas a flipar. Y la bota, la enfermedad de la gota, en la bota, que pues te ponen los pies como elefantes, pues, bueno, pues, o cualquier otra cosa. El ácido úrico. Entonces, la sabiduría nos lleva a tener cuidado en qué alimentos, porque además te voy a decir una cosa, lo que yo he experimentado es que lo que le hace mal a uno, a otro no le hace mal. Curiosamente, tenemos distinta asimilación, distinta naturaleza que pueden el hígado que puede recibir unos alimentos unas personas mejores y otros no. Yo, por ejemplo, resisto muy bien el zumo de naranja. Mi esposa no le va bien el zumo de naranja, le va al hígado. Entonces, para mí es medicina. Entonces, claro, que lo que conviene a cada uno. Por eso no todo os conviene. ¿Qué es lo que os conviene? ¿Cómo? Conócete a ti mismo, como decía el filósofo. ¿Qué es la dieta que más bendice tu cuerpo para que nuestro cuerpo que esté por el Espíritu Santo esté bien en condiciones, ¿no? Pero de eso a condenar a la gente porque coma,
Ay, amigo, lo que condenas a tu hermano te condenas a ti mismo. Si juzgas a tu hermano porque come, ay, amigo, estás juzgándote a ti mismo y entonces no reina en ti el amor. Si para mi hermano, y lo dice Pablo en la epístola de los Corintios, ¿no? Creo, ¿no? Es Corintios o Romanos. Si para mi hermano le estropiezo comer, Romanos 14. Eso, Romanos me parece, si para mi hermano le estropiezo comer, pues no como. Para hacerle testimonio al hermano, pues no como y así no le causo ninguna desconfianza en su debilidad, si es débil en la fe. Pero si para mi hermano le estropiezo no comer, ¿cómo? Entonces tú imagínate, hay hermanos que les gusta mucho el cerdo. Les gusta. Entonces a mí, por ejemplo, no me gusta personalmente, ¿no? Y procuro no, si puedo evitarlo, no comerlo. Porque tiene mucha grasa, porque no es bueno, no es bueno, pero no por prejuicio religioso, ¿no? Entonces, y de hecho hoy se ha demostrado de que hay otros animales que se comen como buenos y están llenos de hormonas, o sea que cuidado, y les han inyectado hormonas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que por la ley del amor es la ley más excelente. Si a mi hermano le estropiezo beber, no bebo. Si comemos con un alcohólico, pues no podemos, no nos vamos a poner a beber vino para causa de tropiezo. Pero si mi hermano me invita a su casa a comer y bebe, y le estropiezo no beber, se va a sentir condenado. Si yo no le acompaño, ¿qué haces? Pues yo bebo y bebo con él. Es lo que quiere decir Pablo en esa perfecta ley de la libertad, ¿no? Soy libre, ¿no? No me considero ni más ni menos comiendo o no comiendo. Ese es un tema accesorio. Lo importante es la fe y el amor. Pero una materia que tendremos que hacer también en el discipulado, accesoria y de menor importancia, pero también válida, es enseñar a comer en este tiempo. Porque se está produciendo un problema. Las madres ya no enseñan a cocinar tanto como antes a las hijas. Y las esposas que se casan hoy no son buenas cocineras. Y se come muy comida chatarra, ¿cómo se dice? Basura, sí. Comida basura. Y necesitamos enseñar a las nuevas generaciones, diríamos, a cocinar, a comer y a saber elegir para los hijos también, para las nuevas generaciones, para alimentar a los hijos. Un niño no puede vivir continuamente con fiambres, por ejemplo. Y a veces los niños van al colegio y no comen otra cosa que el sándwich o, ¿cómo se dice acá? El bocadillo. El bocadillo, ¿no es cierto?, que le prepara la madre, con mucha mayonesa, para ketchup, para que sea sabroso, y bueno, y después es de chuches y cosas que verdaderamente nos trae nuestra cultura moderna. Gracias a Dios, porque tenemos el versículo 5 que dice que por la palabra de Dios y por la oración el alimento es santificado, aunque sea chatarra, que podemos agregar acá. Bueno, esa sería la versión siglo XX, siglo XXI, pero el original, el pensamiento era, si algo hubiese estado sacrificado a los ídolos, por la oración a Dios es santificado. Ese es el... Sí, pero el énfasis va ahí, pero yo creo que se puede extender a todo lo que es lo que comemos. Porque, sí. Porque si comemos con acción de gracias, confiando en el Señor, y no con gula ni con carnalidad, lo que Dios nos pone en la mesa. Porque luego dice que los siervos, cuando vayan, a donde quiera que vayan, de lo que os pongan en la mesa, comed. Es que es tremendo esto. Dice, tienes que ser un todoterreno. Tú vas a una casa y allí de lo que te pongan a comer, come. Y da acción de gracias y come aunque no te guste. Y siendo misionero más. Y siendo misionero más, porque si no vas a deshonrar aquella casa, que a lo mejor incluso tú vas a África y no comes lo que te ponen en la mesa y haces un feo terrible, porque igual te ponen a comer lo que la familia tiene para una semana entera.
porque son súper hospitalarios, súper generosos. Y están sacrificando su comida, que luego a lo mejor les va a faltar, seguro. Entonces, si encima les haces un feo porque dices que asco, que esto, que lo otro, no, eres un, ¿cómo decías tú antes? Un friki. No, Un fifí. Un señorito. Bueno, lo que quiero decir es que tenemos que tener esa gracia. Y también, además, cuando el Señor dice ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, Marcos 6:15, dice claramente, el que cree en mí, dice que en mi nombre echaréis fuera demonios, pondréis las manos sobre los enfermos y tomaréis Cosa mortífera y no os hará daño. Y es que yo tengo que confiar que eso se aplica a tomar ¿qué? No solamente como Pablo, que va a agarrar una leña para echarla al fuego y justo entre la leña había una víbora de las más letales y le mordió. Y la sacudió y la echó al fuego y todos estaban esperando que cayera muerto. Y cuando pasaban los minutos, ya sabían cuál era el efecto de esa víbora. Tantos minutos, 3, 5, 10, fulminante. Y pasados los minutos, y él tan tranquilo seguía echando leña al fuego y seguía allí sin que le afectara, se pusieron de rodillas para intentar adorarlo. Este es un Dios hecho hombre. Entonces, por supuesto que no lo permitió. Pero no solamente se refiere a eso, a que tomare cosa mortífera. No. Que ya sabéis que otra de las sectas de doctrinas de demonios es una iglesia, por ejemplo, unas iglesias, sobre todo una en Estados Unidos, de que ponen una urna con toda clase de serpientes y todos los miembros de la iglesia pasan y meten la mano. Sí, pero lo hacen en trance. Sí, eso es tentar al Señor. Eso, imagínate si es tentar al Señor. Qué atrocidad, ¿no? Qué mal uso de la palabra. Pero también yo creo que el que tomare cosa mortífera no le hará daño. Se refiere sobre todo por donde más puede hacer daño, que es lo que metes dentro del cuerpo. Porque el que está sano y con limpia conciencia no es lo que contamina el cuerpo, lo que entra por la boca. Yo estoy convencido de que ahí está enseñándonos medicina espiritual y lo que se llama la relación de la salud con la vida de limpia conciencia, con la vida de santidad, porque santidad y salud es lo mismo. Entonces, el que está en esa dimensión espiritual de la gracia, de la fe, de la confianza, de querer vivir en santidad, con todo su corazón, pues toma cosa mortífera a lo mejor y no le hace daño. Le mete un cicuta y no le hace daño. Él no dice voy a probar cicuta. No va a hacer como Rasputín, que como sabía que lo iban a envenenar, pues fue probando cicuta un poquito cada día. Y fue aumentando la dosis. Y el cuerpo se hizo resistente a la cicuta. Y cuando lo quisieron envenenar, pues no le hizo ningún efecto, claro. Pero no se trata de eso. Pero si en algún momento tomas un alimento en mal estado y no lo disciernes, porque si lo disciernes y lo tomas, mal asunto. Si está en mal estado, está podrido, está contaminado, está infectado, pues imagínate tú, y no lo disciernes, pues el Señor te está guardando de eso que tomas. ¿Cuánto más si los alimentos no están ni envenenados ni están corrompidos, sino que son más o menos saludables? Pues Dios te los bendice y te preserva de todo daño, ¿no? Todo lo que Dios ha creado es bueno. Creo que debemos recuperar eso, ¿no? Todo lo que Dios creó es bueno. Sí, el tema es lo que Dios creó. Exacto. El problema es que nosotros vivimos en una sociedad... Yo por ejemplo, pongo el ejemplo de la mosca. Cuando Dios crea los animales, los mamíferos, los carnívoros, no se dedicaban a comerse unos a otros, no comían animales, porque la dieta de todos los animales era vegetariana. Eso lo establece Dios en el paraíso. Pero luego ahora tenemos un tigre que tiene los felinos tienen unos dientes y unas garras que están preparados para
precisamente para el alimento de carne, ¿no? Y dices, ¿por qué parte de la naturaleza que tenemos ahora es el desorden que ha creado el diablo después de la caída del hombre en pecado? Es decir, no tenemos la creación que creó Dios. Cuando el Señor terminó de crear la tierra y al hombre, Él dijo que todo era bueno. Pero hoy hay cosas, y yo por eso pongo el ejemplo de la mosca. Dices, que el Señor me revele otra cosa, pero no le veo ningún beneficio a una mosca. De hecho, Belcebú es el señor de las moscas, ¿no? Y es un animal que vive en la porquería, que cuando toma miel se muere, y que lo único que hace es transmitir enfermedades de unos a otros. Que es posible que sea el ejército que Dios permite que Satanás tenga para quebrantar al hombre, ¿no? Pero la mosca, dices, yo no concibo en la mosca la posibilidad de que sea firmada por Dios. Es que no veo la firma de Dios en animales de ese tipo, ¿no? Porque ha habido una manipulación genética del diablo en el mundo animal, de forma evidente, ¿no? Porque es que tú a un tigre tú le das de comer paja y grano y no se alimenta, porque no tiene capacidad para alimentarse, no puede moler los granos. Nosotros tenemos el privilegio de tener incisivos y de tener molares, ¿no? Pero los felinos no tienen molares para poder desmenuzar el grano. Y se morirían. Ha habido una manipulación de tipo genético que ha producido eso. Yo por eso digo que hoy tenemos nosotros una realidad a nuestro alrededor que no es la que Dios creó. Y de hecho Jesús vino a redimir todo y la naturaleza está clamando por esa redención, ¿no? Y así en el resto de las cosas. Entonces hay cosas que no vienen de la parte de Dios. Yo los virus no creo que... Bueno, así hay un montón de... Y los alimentos tampoco. Los alimentos... Los precocinados no los creo Dios. Yo ¿no? lo que creo es que la mosca la creó Dios, sin duda. No se puede, ¿no? Que nadie puede crear a la mosca. Ahora bien, que la mosca sea un insecto degenerado, eso puede ser muy bien pervertido, ¿no? Porque de hecho, efectivamente, que hay una influencia de maldición genética que no produce una evolución, sino que produce una transformación e incluso una mutación, y que produce una deformación, ¿no? Una degeneración, la palabra es degeneración. Eso está clarísimo, porque ningún sentido tiene en el paraíso una mosca que corrompe la comida, y que contagia, etcétera. Pero podría ser que exista como mosca purificada, forma parte de la creación que gime, porque lo mismo, cuando habla de la creación que gime, se refiere también al tigre, como tú dices, pero que y está mañana modificado. y al león, pero mañana, el día en que ese volverán plan a comer de Dios, paja. resulta que ¿cómo lo hará el Señor para que el león coma hierba junto al cordero? Pues se producirá lo que se llama la redención de la creación. Y la mosca, pues parecerá un colibrí en miniatura, por decir algo, no lo sé. No lo sé porque no somos... ¿Cómo vamos a especular sobre todo esto? Lo que sí está claro es que no podemos decir, bueno, pues vamos a usar esta escritura, todo lo creado por Dios es bueno. La cocaína es buenísima, la ha creado Dios, pero cuidado. Pero la planta de coca la ha creado Dios, sin duda. Y tiene alguna facultad. Y tiene alguna facultad. Y la marihuana también, o cómo se llama, cannabis maripepa, el cannabis, pues tendrá alguna función específica por la cual Dios la creó. Ahora que el hombre deforma eso. Dios no creó la marihuana para que sea fumada. Para empezar, no le puso chimenea a Dios y fumar, sea cualquier sustancia la que sea, desde luego no lo ha establecido Dios, es el hombre que lo ha manipulado. De la misma manera que, por ejemplo, el ladrillo es un producto humano de la construcción y simboliza lo que es claramente la manipulación de la creación para crear torres de ladrillo. En cambio, la piedra sí, es genuina. Y qué bueno que en Jerusalén no se permite construir más que con piedra. Pero todo lo creado por Dios es bueno.
Sí, eso Ahora, está claro. No es para que tú digas, bueno, como esto lo ha creado Dios, me lo voy a comer. No, es bueno para que cumpla su propósito. Ahora, en cuanto a la comida, sí que está santificando toda la comida. Y de alguna forma, eso es yo diría, la redención que ha traído a la comida el Señor, que es primicia de la redención de la naturaleza. Porque incluso lo que en el antiguo pacto se proclamaba como animales inmundos y con condenación de comerlos, resulta que ahora los llama limpios, porque Él los ha limpiado. Y ahí veo una primicia de la regeneración de toda la creación que gime esperando esa redención. Y que bueno, ahí para empezar, eso sí que todo lo que alimento es bueno y por lo tanto se puede comer con acción de gracias y santificado. Bien, lamentablemente se nos fue el tiempo, nos queda todavía para terminar con 1 Timoteo. Dios mediante será la próxima semana. Solamente agradecerte, Miguel, Eduardo, Ramón, por habernos acompañado en este día. Gracias a todos ustedes y nos reencontraremos, si Dios lo permite, la próxima semana con todo el consejo de Dios.